Y todo tuyo, el micrófono, el escenario y el espacio, Juan. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Rogelio, por las coordinaciones y a todos los que han podido sumarse a esta sesión eh, de demostración de las capacidades de la herramienta financiera que comentaba Rogelio. Está dándoles Refinitiv. Refinitiv, solo para hacer una breve introducción. Mientras, Rogelio, no sé si me puedes ir habilitando como host para poder compartir la pantalla. Em, Retomando el punto. Ahora la hago, gracias. Un momento, perdona, ¿eh? No, no, sin problema. Retomando un poco el tema, Refinitiv es una compañía parte del grupo de la Bolsa de Londres, el SEG. Esta unión de Refinitiv como parte del grupo de London Stock Exchange ha hecho una serie de, no solo ha generado una serie de sinergias, sino que ha habido una reformulación en cuanto a nuestros productos. En el pasado, si recordamos un poco la historia, desde la creación de nuestra compañía, venimos de lo que era la división de finanzas y riesgos de Thomson Reuters. Más o menos en el 2018 se escinde esta división, se forma Refinitiv, y en el 2020 el grupo de la Bolsa de Londres tiene interés y finalmente compra el 100% de la participación de Refinitiv y nos integra entonces al grupo de LSEG. Dicho esto, y nombro esto por la serie de cambios en tecnología y mejoras de nuestros servicios, potenciando o con fin fundamental en potenciar la educación. ¿Por qué? Uno, porque sus alumnos y ustedes mismos van a ser potenciales clientes de nuestros servicios en el futuro. ¿Y qué más? Dame un segundo. Rogelio, ¿me podrías confirmar si se está viendo ya mi pantalla? La de Refinitiv, ¿verdad? Sí, 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 completamente, Bueno, Juan. buenísimo, sino que se Perfecto, me gracias. saltó para el otro lado. Ok. Em, Dicho esto, lo que vamos a revisar el día de hoy es uno de los servicios que tiene Refinitiv para universidades, de nuevo, con el fin de promover y potenciar la educación y la incorporación de tecnologías dentro del salón de estudios. La idea de nuestra tecnología es que los servicios puedan estar a la mano de cada alumno, de cada investigador, de cada profesor. Dicho esto, lo que buscamos es que puedan tener acceso 24/7, todo el día, todos los días de la semana, al servicio que hoy día vamos a presentar. Repito, este servicio es uno de los tantos servicios que tiene Refinitiv. Para poner un ejemplo, ustedes sabrán que la cotización del dólar peso mexicano, que es uno de los más líquidos o los mercados más líquidos abiertos 24 horas, está basado, o el 80% de las transacciones se dan por algo que se llama matching. Ese sistema también es de Refinitiv, para poner un ejemplo. Dicho esto, Refinitiv Workspace es la herramienta que vamos a revisar. La versión para estudiantes es una de las más completas, con acceso a toda la profundidad de la base de datos, salvo algunos puntos de data de terceros, índices, bolsas que pudiesen estar con cierto delay de entre 3 y 15 minutos versus el tiempo o el tiempo real, que es lo que están viendo, por ejemplo, en mi pantalla en este momento. Van a tener un reloj que les avisa si el precio que estamos viendo es en vivo, todo lo que sea monedas, bonos, algunos commodities van a estar en vivo, el resto índices va a estar con un delay de unos 3 a 15 minutos. Lo importante de tener acceso a este servicio, y es un poco parte de las conversaciones que hemos tenido, hoy en día se podría invertir muchísimo tiempo en conseguir información, consolidar la información, para recién una vez que tenemos una base de datos confiable, proceder a analizarla, a hacer los cálculos correspondientes que queremos revisar y proceder a analizar la información para tomar una correcta decisión, ya sea de inversión, ya sea de tomar un comparable para ver cómo se está generando o cómo están manejando las finanzas en cierta industria y demás. Entonces, todo ese tiempo que hoy se podría gastar, vamos a llamarle invertir en recopilar o recolectar la información,
simplemente se va a cero. ¿Por qué? Porque la información ya está dentro de nuestra herramienta. Es una información confiable, procesada con altos estándares de calidad y pueden utilizarla directamente para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya hay una tecnología que está promoviendo esta estandarización de información para que llegue a sus computadoras de manera rápida y confiable. Vamos a dar un poco la introducción a algunas guías iniciales que me gustaría que puedan ir revisando. Déjenme que muevo esta pantalla para que la puedan ver. Y quisiera que aquellos que no han podido acceder al servicio, primero tal vez debamos empezar por ese punto. Workspace.refinitiv.com, aquí Rogelio me comentaba que había habido un inconveniente con la descarga del software. Me confirmaron, solo para dar ese pie de página, Rogelio, que ya está disponible nuevamente. Al parecer fue un mantenimiento del link por una actualización de versión, así que ya está nuevamente disponible para descargar la herramienta y poder instalarla. Y es Gracias, importante Juan. Sí, empezar. solo fue el viernes el problema, pero gracias, muy amable. No, gracias a ti por escalarnos ese punto. ¿Por qué es importante el hecho de poder acceder a una liga, descargar una plataforma y con las credenciales que nos otorgue la universidad acceder al servicio? Por la portabilidad. Entonces, cualquiera puede entrar a workspace.refinitiv.com. Va a ser redirigido a esta pantalla de descargar Refinitiv Workspace y van a poder descargarla ya sea en Windows, ya sea en Mac o utilizar la versión web. ¿De acuerdo? Entonces, la portabilidad de la información está asegurada. Obviamente hay algunos requisitos para descargar e instalar la herramienta. Nuestra recomendación es que si vamos a utilizar los add-ons, los complementos del entorno de Office para Excel, para PowerPoint, pues descarguemos e instalemos la plataforma y así vamos a poder tener una comunicación bidireccional, es decir, construye una fórmula para extraer información y ponerla en un Excel, por ejemplo. Lo mismo para el entorno de Mac o de Apple. Y la versión web es más una versión de exploración, no necesariamente, mejor dicho, no se van a instalar los complementos de Office si utilizamos la versión web, pero es una versión sumamente potente para todo lo que sea navegación. Es decir, vamos a poder buscar la misma cantidad de información en una versión de escritorio y descargarla de una manera unidireccional, es decir, solo descargar datos y no voy a tener esa función de llamar la información y esperar la respuesta. Pero bajo la profundidad de información o lo robusta que puede ser la información, pues va a ser prácticamente lo mismo. Si vieron mi pantalla, acabo de hacer clic al acceder a la versión web, me pide un usuario y contraseña. Una vez que coloco mi usuario y contraseña, pues ya estoy dentro de la plataforma. Y la plataforma se va a ver tal y como va a aparecer en este momento en la pantalla. Si vemos un poco las diferencias entre la versión de escritorio, la versión instalada y la versión web, pues la verdad que son mínimas. Vamos a tener simplemente la ventana del navegador a diferencia de la versión de escritorio, ¿no? La versión de escritorio va a ser nuestro escritorio directamente y la versión web va a tener la ventana del navegador a diferencia, ¿de acuerdo? Pero el acceso, la portabilidad de la información y demás es exactamente lo mismo. Vamos hoy a revisar un poco la exploración de la herramienta entonces, no sin antes mencionar que vamos a tener algunos enlaces, ya sea para clases en vivo o sesiones de entrenamiento disponibles. El primero que quiero mostrarles es training.refinitiv.com. Dentro de esto vamos a tener certificaciones. Y dentro de las certificaciones, los voy a invitar a que puedan tomar dos certificaciones. La primera es Refinitiv Workspace y la segunda es Refinitiv DataStream. Workspace es la herramienta que estamos viendo en estos momentos y DataStream, también la vamos a ver en unos minutos, va a ser una base de datos muy robusta, muy completa, tanto para la parte macroeconómica, es decir, cuentas de gobiernos de todos los países alrededor del mundo y data fin de día de compañías. Entonces,
Si bien son bases complementarias, DataStream siempre es preferida por los investigadores por la cantidad de información en un solo lugar. ¿De acuerdo? Les pido, y ahí si tienen alguna consulta, nos las puedan ir haciendo por el chat y con gusto las vamos revisando y resolviendo. O pueden con gusto levantar la mano y hacer la consulta. La idea es que vayamos explorando un poco para quienes ya han estado utilizando la plataforma más a detalle alguna de las aplicaciones que les haya generado interés. ¿De acuerdo? Un punto adicional, aparte de las certificaciones que están de nuevo en training.refinitiv.com, en la parte de Certificates, Workspace, DataStream, también vamos a tener todo un ambiente para revisar productos, ¿no? Si yo voy a refinitiv.com, me voy a Support, me voy al Learning Center, voy a tener en la parte inferior un catálogo de videos muy potente sobre la navegación de diversas aplicaciones de Refinitiv. Voy a ir enviándoles esto al chat, pero si te parece, Rogelio, te envío a ti los links importantes para que puedas ir transmitiéndolos a todos los presentes en un correo para que estén con la información a la mano. Claro que sí, muchas gracias, Juan. Buenísimo. Entonces aquí hay 42 videos solo para Workspace que van a hablar de las principales aplicaciones, por ejemplo, cómo hacer los filtros en la aplicación de noticia, Macro Explorer, gráficos de análisis técnicos, navegador de DataStream, cómo armar nuestro monitor de seguimientos, análisis de comparables, cómo trabajar con el add-on de Excel y demás. Entonces hay muchísima información aquí que van a poder explorar desde nuestro Learning Center. Insisto, refinitiv.com, me voy a Support y dentro de Support, Learning Center. Y dentro del Learning Center, en la parte inferior, voy a abrir el Workspace. Todas estas ligas se las vamos a enviar, así que pierdan cuidado. Lo importante, si es que quieren en algún momento ingresar, no tienen el link a la mano. Un link importante también es solutions.refinitiv.com/academy. Y hago hincapié en esta invitación a participar en nuestros cursos gratuitos. Seleccionamos simplemente el continente al que pertenecemos y podemos seleccionar tanto por lenguaje, si me interesan solo las que están en español, o por nivel de habilidades, si es inicial, intermedio o avanzado. Y voy a poder ver todos los cursos de manera gratuita con instructores en vivo. Es decir, van a tener instructores del otro lado de la pantalla en vivo dándoles una demostración de cómo extraer datos, cómo trabajar con códigos de programación, cómo utilizar de manera avanzada alguna de las aplicaciones de la herramienta, pero siempre con una introducción o con una perspectiva no solo del uso de la herramienta, sino de, por ejemplo, el segmento al que el especialista está dirigiéndose, que sería banca de inversión, precios de mercado, riesgo y cumplimiento normativo, temas diversos, commodities y demás. Entonces, la invitación aquí es porque cada uno de estos certificados, cada uno de estos cursos, perdón, emite un certificado de participación. Entonces, los invito a que puedan tomar el curso, llevarse el certificado, que siempre es útil tener un comprobante de que pasamos por algún curso de este tipo. Y como dice el encabezado, son instructores en vivo los que van a dar las sesiones de entrenamiento que complementan la lista de catálogos de videos a demanda que están disponibles 24/7, así como las certificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, importante el complemento o el ambiente que hay disponible en Workspace porque ustedes tienen la posibilidad de aprender, no necesariamente solo cuando tengan un instructor en vivo, sino 24/7 con videos a demanda. Buenísimo. Voy a pasar ya a la versión de escritorio para empezar la charla junto con las principales aplicaciones o tal vez interiorizar un poquito más a detalle el uso de las aplicaciones que hemos venido explorando en conversaciones previas. No sé si hasta el momento todos han podido acceder al servicio. Si alguno tiene algún problema, con gusto podemos ayudarlos. Simplemente pásennos una nota en el chat y nos ponemos en contacto. Empezamos.
Cuando yo hablo de Refinitiv Workspace, estoy hablando de una plataforma inteligente, una plataforma que está potenciada con inteligencia artificial y que me va a permitir, sin necesidad de saber comandos ni funciones avanzadas, a encontrar la información que yo estoy buscando. Por ejemplo, si en determinado momento yo quiero ver información de una compañía, llámese Bimbo, simplemente voy a escribir en la barra de búsquedas Bimbo y automáticamente se me van a ir desplegando sugerencias sobre esta compañía. ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer? Pues revisar si la información que se me sugiere es exactamente la que yo estoy buscando. En este caso, Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Bimbo, es exactamente lo que yo quiero. Le voy a dar clic y automáticamente me va a abrir una vista general o overview de la compañía. Y aquí vamos a poder empezar a explorar cuáles son, déjenme un segundo que me faltó colocar este link. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener esta información a la mano? Pues en sencillo es que vamos a tener una estandarización de toda la información financiera, estimados, noticias, que ustedes podrían necesitar al momento de evaluar una compañía y tomar una decisión sobre una inversión potencial o incorporar esto en un portafolio de inversión, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto a analizar, data de compañías. Van a existir dos grandes grupos de datos, ¿verdad? Compañías públicas listadas en bolsas, que por regulación tienen que siempre reportar la información a los reguladores. Y dos, un grupo de compañías privadas, que si bien tienen que procesar y presentar información para declarar impuestos, esta no necesariamente es información abierta al público. En ambos casos nosotros capturamos información. Sin embargo, siempre va a haber más información del lado público que del lado privado. Del lado público van a existir alrededor de 70.000 compañías listadas en bolsa, 67.000 para ser exactos, listadas en bolsas a lo largo de 325 bolsas alrededor del mundo. Y van a haber alrededor de 10 millones de compañías privadas que están incorporadas dentro de nuestra base de datos. Entonces hay muchísima información, pero lo importante es establecer un punto en el que, digamos, la base de datos que tiene Refinitiv está sumamente completa, tanto para el lado privado y tiene un bosquejo interesante de una muestra de compañías privadas que me pueden servir para un análisis potencial de información de comparables, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, data de compañías, financials, estados financieros, hojas de balance estandarizadas van a estar disponibles dentro de la herramienta. Habíamos utilizado el ejemplo de Bimbo y vamos a ir navegando pestaña por pestaña cada una de las opciones que tenemos disponibles para la información financiera, noticias, rumores, data de medio ambiente, personas y gobierno corporativo, cómo está la calificación crediticia, análisis de comparables de Bimbo y demás, ¿de acuerdo? Y así podemos repetir el ejercicio con cualquier compañía y al finalizar el análisis de la compañía vamos a irnos un escalón más arriba a hacer un análisis de industria, ¿de acuerdo? Y subiremos un peldaño más, ya una función más avanzada a nivel agregado para ver diferentes industrias a lo largo de diferentes regiones. Entonces, vamos a ordenar un poco el capítulo en análisis de compañías, análisis de industrias y análisis combinado de compañías y regiones. ¿De acuerdo? Vamos por el primer nivel entonces. Hemos puesto Bimbo, estamos dentro del overview de Bimbo y lo que estamos viendo en la pantalla es una descripción del negocio. ¿Qué es lo que hace Bimbo? Las principales noticias sobre la compañía, eventos corporativos o earnings release, earnings calls de la compañía o cuándo van a ser. Cómo está el performance de la acción de la compañía, cuál ha sido el precio de apertura, cuál es el precio por volumen ponderado, cuánto están comprando y vendiendo en precios, cuál ha sido el volumen negociado, la inversión, que es simplemente precio por volumen negociado, cómo se encuentra el performance year to date de la compañía, el beta a 5 años, el market cap en pesos mexicanos, el price earning y demás. Data fundamental como margen bruto, margen operativo, margen neto, el retorno sobre el equity,
Podemos ver en la parte de estimates los earnings per share, trimestrales o forecasteados a fin de año. Podemos ver data de medio ambiente, personas y gobierno corporativo. Y esto es importante porque hoy por hoy muchas de las investigaciones que nosotros estamos viendo armarse por las universidades está relacionada a toda esta parte de ESG. ¿Por qué? Porque teóricamente toda la data de finanzas o la ola de finanzas sostenibles y sustentables aseguran un retorno de la inversión mayor o más positivo por el simple y llano hecho de que no deberían tener factores externos tan complejos o que puedan generar alguna distorsión en la valorización de la compañía porque están cuidando el medio ambiente, están comprometidos con sus empleados y tienen un gobierno corporativo que garantiza el crecimiento de la empresa de manera sostenible. Entonces, mientras mayor sea el score, lo que te dice la hipótesis es que mejor o más sostenible, no necesariamente más alto, ¿no? Porque digamos que si tienes un score más alto de ESG, estás disminuyendo el riesgo de la inversión potencial y obviamente cuando pensamos en un mayor riesgo, pensamos en un mayor retorno. Cuando pensamos en un menor riesgo, el retorno debería ajustarse, pero lo que queremos o las hipótesis que yo estoy viendo en los estudios de investigación es que mayor score de ESG, crecimiento de la inversión o retorno de la inversión sostenido y alto. Entonces, están tratando un poco de, si bien romper ese paradigma de mayor riesgo, mayor retorno, aquí es riesgo controlado, retorno asegurado, mucho mayor a quienes tengan un score menor de ESG. Por ahí estos son puntos importantes para armar un paper de investigación y tienen dentro de la plataforma alrededor de 9,000 compañías que hoy del universo de públicas que habíamos hablado es casi 67,000. 9,000 ya reportan estos parámetros de ESG y tienen toda la información hasta el último release de datos, que va a ser cierre de 2021, incorporado en la plataforma. Así que los invito a revisar esta parte porque créanme, es la que está generando un diferencial en los papers de investigación en los últimos años. Luego complementamos con modelos de Starmine. ¿Qué son los modelos Starmine? Ustedes habrán escuchado de los modelos de probabilidad de default de Merton y Altman, que se basan simplemente en probabilidad de quiebra que dan lugar a los ratings crediticios de, por ejemplo, S&P, Moody's, Fitch. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dado que S&P, Moody's, Fitch va a tener cada uno sus letras para poner una clasificación, nosotros lo que hemos hecho es procesar alrededor de 35,000 compañías de las públicas y estandarizar estos modelos de probabilidad de default o de quiebra y ponerlos del 1 al 100 para que la comparabilidad entre compañías sea mucho más sencilla de administrar. Estos se llaman los modelos Starmine y también vamos a ver un poquito más de detalle. Y partiendo de estos modelos de Starmine o modelos de probabilidad de quiebra, hemos generado un análisis de comparables. Este análisis de comparables sobre una industria en específico o sobre un market cap o sobre una lista que nosotros querramos predefinir. ¿Qué más vamos a tener? Recomendaciones y precios objetivos de analistas. Entonces, yo sé que en este caso hay alrededor de 13 analistas revisando activamente Bimbo. Voy a tener cuál es la recomendación, si de compra, de venta, o cuál es el precio objetivo. En este caso, 73.90 es el precio objetivo y estamos en 70.83, así que hay un upsell potencial. Luego, valorización relativa por múltiplos, tanto de la compañía como de la industria. ¿Okay? Esto es un vistazo general de lo que va a tener una página de inicio de cada compañía. Sin embargo, todo lo que acabamos de ver de manera desglosada va a estar en las pestañas siguientes. No voy a pasar sin antes mencionar que podemos ver el overview como un resumen, un overview de la valorización de la compañía, un overview solo de data fundamental, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, importante que sepan que tienen diferentes tipos de overview, se van a parecer mucho en cuanto a datos, pero importante que sepan que pueden modificar también el tipo de vista inicial o preliminar de cada compañía. Vamos por los siguientes datos. Noticias y research. Ustedes van a tener, dado que son un segmento académico, research público
tenemos algunos paquetes de información de contribuidores privados, pero van a tener accesos a los públicos y también van a tener full acceso a noticias en tiempo real. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al monitor de noticias de Bimbo, voy a poder ver absolutamente todas las noticias que están disponibles para la compañía en esta aplicación. Y como vemos, podemos hacer filtros. Esta es una especie de filtro o una barra que me va a permitir armar filtros. Y yo podría decir, por ejemplo, no sé, que busque las noticias que tienen información sobre riesgo. ¿Ok? Que me busque el detalle de las noticias y demás. ¿Ok? Entonces aquí puedo ver alguna información más acotada. Está buscando las palabras en todas las noticias que están disponibles para Bimbo. Esto arma muchísimo sentido cuando estamos hablando de el sentimiento o mood o feeling de las noticias y cómo estas tienen una injerencia en el precio actual de una compañía. ¿Por qué es importante nombrar esto? Porque ustedes van a tener, y vamos a finalizar seguramente la charla con la parte de programación, ustedes van a tener acceso al API, a estos túneles que conectan nuestras bases de datos con los códigos de programación para poder extraer y analizar palabra por palabra a través de códigos las noticias y generar, por ejemplo, diccionarios que te puedan ayudar en el diseño de un algoritmo que te diga, oye, si dice riesgo, si dice disminuyó ventas, si dice subió earnings per share, subió market cap, etc., pues que te vaya dando significados que afectan negativamente o aquellos que afectan positivamente. Y por ahí anda el rubro de las habilidades que requiere la industria financiera de los próximos estudiantes, ¿no? Aquellos que puedan diseñar ese tipo de análisis de manera autónoma para poder dar valor agregado. Oye, me acaba de saltar una noticia o simplemente estoy viendo que el precio de una acción está volando el día de hoy y veo que ha salido una noticia el día de hoy a las 9 de la mañana que ha sido la que gatilló esa mejora o deficiencia en el precio de una compañía. Entonces es importante que entendamos que la tecnología que está dentro de la plataforma nos va a dar todas las herramientas para poder desarrollar el valor agregado que quieran. ¿Ok? Vamos ahora bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchísimo más. Vamos a enfocarnos probablemente en lo más importante. Vamos a ver por aquí tal vez algo que se llama venues, all quotes. Muchas veces nos preguntamos dónde está cotizando una compañía. En este caso estamos viendo Apple. Probablemente esté en 5 o 6 bolsas. Vamos a ver. Y aquí me equivoqué. Está en 11 bolsas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, oye, ¿dónde cotiza una compañía? Ya sea a través de ADRs, ya sea que tenga una participación fuera en otro país, pues acá Bimbo cotiza en Alemania, en México, en Holanda, en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Ok? Entonces tiene 11 venues. Estos se llaman venues o exchanges, bolsas en las que está cotizando. ¿Por qué es importante? Tal vez en esta explicación y en este detalle no haga tanto sentido, pero si yo estoy con un mercado cerrado en un momento del tiempo, podría buscar un mercado que esté abierto para poder realizar la transacción que yo quiero. Cuando estamos hablando de negociación en tiempo real, pues hace muchísimo sentido tener más de un venue o más de una bolsa cotizando para poder buscar la contraparte, ¿no? Y yo tengo un cliente que está buscando comprar, pero el mercado está cerrado en este momento. Voy a buscar un cliente que esté buscando vender en alguna bolsa que tenga el mercado abierto. Entonces, para eso sirve. Y nuestra tecnología, como parte del grupo de la Bolsa de Londres, es interconectar esas puntas a través de los diferentes venues o bolsas que están disponibles y que cotizan ya un instrumento. Importante que sepan esta parte también. Ahora, si yo quisiese ya armar algún punto más sofisticado en el entorno de programación, tengo algo que se llama Price Performance. Y probablemente no haga tanto sentido si no lo vemos funcionando directamente, pero
cada uno de los campos que pueda traer cambio porcentual del precio durante el día, en una semana, en un mes, en 3 meses, etc., cuál ha sido el máximo precio en las últimas 52 semanas, la variación porcentual, el mínimo en 52 semanas, la variación porcentual, el día en que se trazó y demás, nos va a ayudar a armar análisis técnico, como bandas de volatilidad de Bollinger, como índices de resistencia relativa, y todo el tema de análisis técnico o medidas para el análisis técnico son importantísimas. Parece muy inútil esta parte, pero son importantísimas cuando estamos tratando de configurar la programación y el análisis de nuevamente de algún algoritmo para la toma de decisiones. Es muy importante saber que tenemos campos específicos que se van actualizando y almacenando para poder llamarlos al nivel de códigos de programación. Volvamos un poco a la parte de estimaciones o forecast o valorización proyectada de una compañía. Y aquí nos vamos al tab de Estimates, Statement View. ¿Y qué es lo que yo voy a tener? Si yo quiero analizar el estado de resultados, tengo los últimos 3 años y el forecast del año en curso y 2 años más. ¿De dónde estamos sacando esto? Pues vamos a tener aquí en el tipo de estimado uno que se llama Smart Estimate. Ya voy a explicar en un segundo un poco más el detalle, o el promedio. Y también puedo ver la proyección anual o la anual y la interina, trimestral. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí hay una pregunta de Guadalupe. La realidad es que si vamos a, por ejemplo, voy a retroceder un segundo para absolver la consulta de Guadalupe. Los datos de máximo y mínimos de 52 semanas, ¿cómo se podrían bajar para tener los datos de un periodo específico? Voy a trabajar, para no entrar todavía al detalle de Excel, en un gráfico. Voy a entrar a un chart. Y aquí vas a ver que están los precios de Bimbo. Y aquí tengo yo, en el gráfico, desde un día para ver data intradía, es decir, la fluctuación del precio durante el día, hasta un máximo. No sé si tiene más de 20 años de negociación Bimbo, pero le vamos a poner máximo, precios diarios. Y si tú quisieses descargar la información, puedes exportar el gráfico en Excel o como imagen, y ahí ya tienes la serie, o si quieres ver la tabla de datos, simplemente vas aquí a Data Table y vas a poder revisar la tabla de datos. ¿Ok? Entonces, 1994 hasta el 2022, que son las negociaciones que hemos visto, y podría ir agregando, ¿no? Oye, me interesa Bimbo, me interesa otro peer, por ejemplo, Nutresa, en Colombia. Tienen otro peer que se llama Alicorp, en Perú. Y puedo ir agregando esas vistas en las tablas sin problema. ¿De acuerdo? Es muy fácil de empezar a organizar la información. Vamos primero al gráfico para que lo vean. Aquí estoy simplemente añadiendo las series y revisando la información. ¿De acuerdo? Y si las quiero descargar, pues me voy de nuevo a Data Tables y descargo la información, ya sea copiándola y pegándola o simplemente en este otro icono que tiene como una flechita, le puedo poner descargar los datos. ¿Ok? Es muy sencillo de trabajar esta parte, así como también entrar al Excel y trabajar desde el entorno de Excel la descarga, ¿no? Tienes muchas vías para hacerlo. Guadalupe, no sé si quedó claro. Bien, volviendo un poco a la parte de Estimate, perfecto. Hablábamos de la valorización y el forecast de las compañías, lo puedo descargar. ¿Qué tenemos aquí? El valor de ventas de los últimos años, la proyección, costo de ventas, ingreso bruto, margen bruto y demás detalles. Los vamos a tener disponibles en una tabla y esto es el forecast de contribuidores. ¿Y qué implica esto? Que yo voy a tener diversos contribuidores, ¿no? Barclays, BBVA, Bank of America, BTG, HSBC, Itaú, JP Morgan, etc. Y yo tengo acceso a todos estos forecasts de esas instituciones y los voy a tener disponibles para descargarlos si quisiese un reporte 1 a 1 en valores, contribuidor por contribuidor, o el promedio,
o algo que se llama Smart Estimate. Ahora vamos a ver esta parte de Smart Estimate. Voy a pasar a recomendaciones y precios objetivos. Si ustedes se ponen a pensar que existen analistas y seguramente algunos egresados de la universidad podrían estar interesados en analizar, valorizar compañías, van a existir analistas que están mirando a detalle cada vez que se genera o se reporta un estado financiero, pues lo van a analizar, van a hacer proyecciones sobre la base de cómo está la industria y demás. Y estos analistas cuelgan en nuestras plataformas su forecast o su proyección. Y obviamente lo que nosotros hacemos es, oye, si estás proyectando un valor de la compañía, no sé, en 50 y termina siendo 70, pues no la valorizaste bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a darles una calificación a la que le llamamos SMART, y cuando más cercana está su valorización de la compañía a la realidad, va a tener una mejor calificación. Entonces, veíamos que existe una lista de contribuidores, cada uno va a tener una clasificación o rating de calificación, y si es más acertado, mejor calificación, y podemos usar en la parte de Estimates la opción de Smart Estimate. Entonces, este Smart Estimate va a ponderar más o con un mayor peso el forecast de quienes mejor calificados para analizar Bimbo estén. ¿De acuerdo? Es un poco la lógica. Pero es una función muy, muy importante. Ahora, si nos vamos ya a la siguiente pestaña de Financials y, por ejemplo, quiero ver el estado de resultados de la compañía, vamos a poner Income Statement. Esperar un segundo que vaya cargando. Y esto para cualquier compañía, ¿verdad? Ya sea Bimbo o cualquiera de estas 67,000 compañías públicas que habíamos comentado, pues van a estar disponibles en la parte de Financials. Entonces, si yo quiero bajar la información de manera consolidada, pues simplemente me voy a Financials, Income Statement o el Summary financiero o la hoja de balance o el Cash Flow, métricas operativas y demás, y puedo empezar a revisar la información. Obviamente la puedo descargar. Puedo hacer clic aquí en el Excel y descargar todo lo que necesite. Voy a descargar hoja de balance, Cash Flow, exporto, y ya lo voy a tener en Excel. Y lo interesante es que si ustedes ven, cada una de estos valores es traqueable. Es decir, si yo le doy clic a ventas o revenue, me va a llevar a la hoja de donde estamos extrayendo la información para que, esto se llama traceable, ¿no? Para que sea rastreable la información y que tengan la plena seguridad que no nos inventamos el dato, ¿no? Sino que lo hemos sacado de la fuente original. ¿De acuerdo? Entonces, mientras esto va cargando, importante saber que todos los valores que ustedes vean publicados van a hacer referencia, si les doy clic, al documento original de donde se extrajo la información para plena seguridad de uso de la data. Y esto es muy, muy importante y muy, muy, muy valorado. Y aquí vemos, está cargando los estados financieros interinos del segundo trimestre del Grupo Bimbo. Vamos a darle un minuto que termine de cargar. Mientras, hago un paréntesis y les muestro ya la descarga de el Excel de lo que había marcado, ¿no? Aquí tengo el Excel ya estandarizado por cuentas. Quiero ver la hoja de balance, activo, pasivos, patrimonio, cash flow y demás detalles. ¿De acuerdo? Muy sencillo de obtener la información. Bueno, y aquí automáticamente, como ven, ya me carga el estado financiero reportado y el valor al que hacemos referencia, ¿no? Trimestre del año, segundo trimestre y el valor. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo de ir revisando la información y que sea totalmente rastreable. Ahora, puedo utilizar los métodos contables de la IFRS o los mexicanos. Puedo ver la información trimestral o anual interino, es decir, acumulada lo que va del año. Y si es que la compañía tuviese branches o subbranches, podría hacer una determinación ahí también. La moneda, si yo quiero normalizar todo a dólares, por ejemplo, y le pongo a todo dólares, pues simplemente se actualiza, me va a poner el tipo de cambio
que sea utilizado en el reporte, ¿de acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con que si yo voy a hacer un análisis de compañías de diversos países, pues voy a poder simplemente estandarizar un tipo de cambio o estandarizar todo a dólares y analizar todo a dólares para que sea más sencillo de ver en una tabla, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿esto es interesante? Sí, pero sigue existiendo un poco de trabajo manual si es que yo quisiera armar una tabla, ¿no? Entonces, vamos a dejar en paréntesis esta parte financiera para terminar las otras vistas y luego vamos a volver a una herramienta que nos va a facilitar eso si estoy trabajando sobre la base de una industria en particular y quiero ver los estados financieros o algunas cuentas de los estados financieros de manera estandarizada, ¿de acuerdo? Para evitarme bajar todo un reporte, ver qué cuenta quiero y empezar a armarme una tabla. Vamos a ver que ya hay herramientas para que se armen por defecto esas tablas y el análisis se dé mucho más rápido. Por favor, si va habiendo alguna consulta, sigan escribiéndolas en el chat y con gusto hacemos un paro y la revisamos. Pasamos entonces a la data de ESG. Data de medio ambiente, personas y gobierno corporativo. Y esto es tal vez un punto al que le tengamos que dedicar unos minutos extras porque si yo entro a la aplicación de ESG, es decir, cuando instalen la plataforma, si ustedes presionan Control, Shift, barra espaciadora, se abre esta función que se llama Launcher. Control, Shift, barra espaciadora. ¿Para qué sirve? Para abrir un navegador y, ¿por qué no?, abrir otra ventana. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en este momento, no quiero que se utilice esa ventana, quiero que se utilice otra ventana, entonces Control Shift barra espaciadora, se abre una barra de búsqueda que se llama Launcher y me va a permitir ahora abrir otra pantalla, ¿no? Entonces voy a tener mi pantalla en la que estoy navegando actualmente, pero quería mostrarles todo el entorno de ESG que tenemos disponible, ¿no? Monitores de líderes de sostenibilidad, análisis de portafolios, comparables y demás. Entonces, Value Chains, esta parte es muy interesante también. Y pueden ir revisándolo ahí, ¿de acuerdo? Escriben simplemente ESG en la barra de búsquedas y van a poder revisar ese detalle. ¿Sí? Súper. Vamos entonces, voy a cerrar esta vista un segundo, regresamos a las métricas de ESG. Si ven en los filtros que tenemos disponibles aquí, se habla de pilares de información. ¿Qué pilares va a tener? E de medio ambiente o environment, S de social o personas y governance o gobierno corporativo. Y vamos a tener uno creado por Refinitiv que se llama controversias. Vamos a ver muy rápido cada uno. El tema de medio ambiente pues va a tener tres pilares macros que son uso de recursos, como ven aquí. Uso de recursos va a tener, parece que son tres si no me equivoco, emisiones de gases y hay uno más que es innovación. ¿Ok? Entonces cada uno de esos tres subpilares va a generar KPIs o Key Performance Indicators que van a ser medidos. Algunos van a ser verdaderos o falsos y otros van a ser totalmente valores de uso, por ejemplo, de energía, kilowatts y demás. Y lo simpático es que si yo quiero ver, por ejemplo, un ratio, ¿no? Para ver uso de energía total sobre millones en revenue. Y quiero ver un gráfico de dónde está parado Bimbo versus otras compañías en este ratio, ¿no? De uso total de energía sobre millones en revenue. Y aquí lo puedo ver, está, bueno, al inicio de la tabla, bastante eficiente. Vamos a darle clic para verlo, para ver el desglose de la tabla en el Peers View. Y aquí me va a cargar ese indicador de uso energético y me va a mostrar no solo el mapa, y seguramente se va a pintar con
los países más eficientes, o las empresas en qué países más eficientes. Grupo Bimbo ocupa el puesto 116, el puesto 1, bueno, también tiene un market cap de 15.000, probablemente Imperial Brands sea mucho más comparable, está en el puesto 6 para este ratio, ¿ok? 59 millones, 59 sería el score. Interesante información. De nuevo, es una vista complementaria de lo tradicional, de solo enfocarnos en la parte financiera, y es ver qué otras métricas, no solo lo clásico, ¿no? Enterprise Value sobre EBITDA, ese múltiplo. Ok, vamos a trabajar en base a ese múltiplo. No, aquí hay múltiplos mucho más interesantes que pueden abrir una nueva analítica. Es, oye, ¿qué tan eficiente es el uso de recursos energéticos de una compañía versus el valor total de sus ventas? Oh, interesante métrica. Aquí ya está realizada para todas las compañías del rubro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Si yo quisiese ver un overview de quiénes son los officers, los miembros de directorio, la experiencia, y aquí también hay otros papers muy fuertes con esta corriente de no solo qué tan calificado es el director de una compañía o el CEO de una compañía, sino, por ejemplo, igualdad de género, tener la misma cantidad de hombres y mujeres en un directorio y demás, y cómo eso podría influir positivamente en una compañía. Entonces, todo este tipo, si es hombre, mujer, edad, cuántos años tienen el cargo, si es independiente y demás, va a estar también mapeado para ustedes. En algunos casos, si se reporta la compensación, también va a estar disponible. ¿De acuerdo? Sigamos. Voy a pasar a transacciones y company deals. ¿Por qué es importante esto? Para todos los que tengan algún interés en banca de inversión, yo estoy viendo las principales transacciones de una compañía o estoy viendo una fusión o una adquisición de una compañía comparable a Bimbo y quiero ver cuál es la tendencia de una compañía tan grande como Bimbo en este mundo de fusiones y adquisiciones, pues me puedo ir a eventos, company deals, y veo todas las transacciones que ha tenido Bimbo en los últimos 10 años. Ha tenido 33 transacciones por un total de 2.500 millones de dólares. Principalmente las inversiones han estado en Canadá, en Estados Unidos y en la industria de consumo no cíclico, ¿ok? Que es alimentos procesados, ¿no? Y puedo ver cada una de las transacciones que ha estado realizando también en, vamos a abrir esta que se ve más grande. Grupo Bimbo compró Eastbolt por 650 millones de dólares. Y vemos el detalle, ¿no? Aquí vemos qué hizo, por qué lo compró, qué es lo que hacía. Un bakery products, una panadería y demás. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísima información de la transacción, de cuánto cobraron los asesores y demás. Esto, imagínenselo, ya no para solo Bimbo, sino para toda la industria de alimentos procesados, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto, apenas terminemos esta vista. Ownership. ¿Quiénes son los dueños de Grupo Bimbo? Me voy al Ownership Summary y aquí voy a ver, oye, es una familia, es un grupo de inversionistas, es un fondo de pensiones, no una Afore. Vamos a ver toda esa distribución o concentración de los inversionistas. Norma Ciel, casi un 40%, Promociones Monser, 12%, Filae, 5%, Banco Nacional de México, 3.8%, The Vanguard Group, BlackRock, y vemos que el top 20 de inversionistas concentra el 77.92% de las acciones. Y aquí hay algunos otros papers también para opacidad de la información, ¿no? ¿Qué pasa cuando un grupo familiar es dueño del mayor porcentaje de las acciones? ¿Qué tan rápido le llegan las noticias positivas o negativas al resto de inversionistas no del clan familiar, ¿no? Entonces, ese tipo de papers también se puede empezar a revisar con base a esta información o para qué sería importante en el entorno académico utilizar la parte de ownership.
Obviamente, en el mundo de inversiones, a mí me interesa saber quién está comprando, quién está vendiendo, también, ¿verdad? Bueno, pasamos a la parte de deuda y crédito y creo que estas dos últimas pestañas son las más importantes. En deuda y crédito, ¿qué voy a poder ver? La estructura de deuda. Si yo estoy dando una clase de renta fija y quiero ver el endeudamiento o la valorización de un instrumento de deuda, voy a ponerlo en dólares para tenerlo más claro. Listo. Aquí tenemos deuda vigente, 4.5 billions en bonos. Y yo puedo ver, vamos a poner un segundo esto. Estructura de deuda, solo hay dos. Vamos a poner el de aquí. Son loans. Ok. Estos son líneas revolventes. No tiene bonos. No ha sido un buen ejemplo este. Creo que en las subsidiarias solo tiene líneas revolventes. Sí, solo son líneas revolventes de 2.000 millones y 1.750 millones. En total 3.7. Veo que no tiene deuda vigente en este lado. Veamos aquí. No, lo mismo. Líneas revolventes mayores a un año. No tiene deuda vigente salvo loans. ¿Ok? Pero bueno, si tenemos esta estructura, no es el mejor ejemplo, pero si viésemos otra estructura de otra compañía, vamos a poner Alicorp, solo para el detalle. Y el comportamiento de la deuda o de los bonos. Ok. Ay, perdón, un segundo. Vamos a poner por maturity. Quiero ver los bonos por vencimiento. Y aquí, Alicorp tiene, voy a ponerlo en dólares, 1.500 millones de dólares en deuda y tiene uno al 2030 que me interesa revisar. Me voy al instrumento de deuda y lo puedo ver a detalle. Vamos a verlo. ¿Y por qué muestro esto? Un segundo, listo. Porque tengo no solo la información del bono, sino también tengo la calculadora de bonos que les puede ayudar al momento de dar una clase de renta fija para ver la sensibilidad que puede tener un movimiento en el precio para con la tasa y viceversa, ¿no? Como si sube la tasa, baja el precio en un instrumento de deuda. Entonces, cosas que obviamente las podrían ver en un Excel y una manera manual, es más simpático si lo vemos en una calculadora real, ¿verdad? Entonces, los invito a que también utilicen esta tecnología para hacer más dinámico el aprendizaje. ¿De acuerdo? Si van teniendo alguna consulta, por favor, no duden en ir poniéndola en el chat. Vamos a ver un par de aplicaciones ahora sí, apenas terminemos esto. Análisis de riesgo combinado. ¿Qué es el análisis de riesgo combinado? Habíamos hablado de los modelos de Startmine. Voy a volver a Bimbo solo para que se vea. Un segundo. Vamos a Bimbo, CSR. Perfecto. Entonces, habíamos hablado de los modelos de riesgo combinado Startmine que daban del 1 al 100, donde 1 es pésimo y 100 es excelente. Y esto nos ayuda a complementar lo que sabríamos o recibiríamos de S&P. Por ejemplo, ¿qué significa triple B? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Qué significa Baa2 de Moody's? O Fitch, que tiene igual, ¿no? Simbología. Lo que nos interesa saber es la probabilidad de default. Entonces, una probabilidad de default equivalente a A-, y tenemos la lista de distribución de probabilidades,
nosotros vamos a poner un número para que sea más fácil de interpretar, ¿no? Entonces, del 1 al 100, donde 1 es pésimo y 100 es excelente, si les digo 50, ya saben que están a media tabla, ¿no? No es lo mismo decirles triple B. No sé, tendría que ver la lista de distribución. Entonces, lo que hemos hecho es estandarizar ese rating del 1 al 100 y automáticamente generarles esta estructura de comparables sobre la base de los modelos de Starman. Los modelos de Starman, que tienen un white paper que podemos distribuirles sin problema, se basan en 3 modelos. Lo clásico, que sería un modelo estructural de Merton y Altman, ratios inteligentes que toman parámetros de la industria, rentabilidad, apalancamiento, cobertura, liquidez, crecimiento y estabilidad. Y lo novedoso, que es el análisis de minería de texto. Hablábamos de estos algoritmos que nos permiten identificar el feeling de la noticia, ¿verdad? Si le pega positivo, si le pega negativo. Imagínense utilizar lo mismo, pero en pos de ser más acertados en obtener la probabilidad de default de una compañía, ¿no? Qué tan bien o mal, o qué tanta probabilidad de quiebra pueda tener. Entonces, esta estructura se llama análisis de minería de texto, y lo que vamos a poder revisar aquí es lo mismo del 1 al 100, donde 1 es pésimo, 100 es excelente, pero dividido en todos los documentos que estén disponibles para Bimbo en este caso. Hay 52 documentos, el score ponderado es 46, y aquí lo podemos ver algo simpático, ¿no? En ingresos, 56. Estructura de la compañía, 54. Temas legales, 67. Factores externos, 33. Durante la pandemia, factores externos era probablemente lo que más le pegaba a todas. Temas legales no, la estructura estaba bien, y los ingresos seguramente se veían deprimidos en algún momento. ¿Ok? Y en la parte inferior, el mismo análisis para toda una lista de comparables. ¿De acuerdo? Este es el potencial de tener una herramienta financiera con toda la base de datos completa. Vamos a ver ahora la parte de análisis de comparables, pero a través de una aplicación que se llama Industry. La pueden terminar de ver aquí si gustan en Peers Analysis, pero yo me voy a pasar por temas de tiempo a ver una industria. Entonces, si aquí vemos, dice Food Processing debajo de Bimbo. Yo le voy a dar clic y automáticamente me va a cargar una aplicación que se llama Industry. Esta aplicación Industry, podría buscarla como Indus. Lo que va a hacer es tomar toda la industria, en este caso pusimos Food Processing, y seguramente va a elegir México por defecto, pero ahora lo vamos a actualizar. Y lo que nos va a dar es simplemente un reporte automático con las métricas que nosotros querramos, ¿ok? Entonces, si habíamos hablado de, oye, si yo voy a entrar compañía por compañía, me puedo descargar el Excel, puedo configurarlo en una tabla que me maneje algunos datos que me interesan comparar, pues nos olvidamos de eso manual porque existe una aplicación que lo va a hacer de manera automática, ¿de acuerdo? Voy a cambiar no solo México para hacerlo un poco más entretenido, vamos a ponerle toda Latinoamérica. Y alimentos procesados. Vamos a constituyentes. Rogelio, ¿la pusimos de 1 hora al final la charla? Acabo de darme Sí, cuenta de la sí, hora. sí, pero a ver, o sea, tú el tiempo, o sea, tú tienes tiempo, nosotros encantados, más bien Sí, era por ti. yo tengo Tú libre hasta sigue, las... tú sigue. Dale. No, hasta las 10:30 les pido ahí Excelente, ¿no? Lo a que tú quienes puedan nos mantenerse quieras conectados. brindar, más que encantados, Juan. Buenísimo. Ok, entonces seguimos. La aplicación Industry nos va a ayudar a sensibilizar industrias, subindustrias y subindustrias, y un siguiente filtro que van a ser geografías. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la lógica de del uso de estas herramientas finalmente? Uno, puedo utilizar un template. ¿Qué es un template? Es una planilla con campos preorganizados para poder tener información importante o interesante. En este caso, si utilizo la planilla de análisis de comparables o Peers Comparison, me está hablando de market cap, me está hablando de cambio porcentual del precio en el día, el price earning, retorno sobre el equity, deuda patrimonio, price to book, ingresos después de impuestos,
price to cash per flow, betas y demás. Yo podría decir, oye, sí está bueno, pero hemos estado hablando del ESG score. Buenísimo, lo agregamos. Simplemente lo busco en esta tablita y lo agrego. Y podrían decirme, oye, está bueno. Quiero también agregar el Enterprise Value to EBITDA. Buenísimo, lo agrego. Ahí me salen las sugerencias, lo agrego. Oye, ya, esto está bueno, quiero descargarlo. Me voy aquí y lo puedo descargar en valores o en fórmulas. ¿De acuerdo? Esto abre pie a que yo pueda entonces customizar mis reportes tanto como quiera. ¿Y por qué es importante esto? Porque quiero mostrarles cuántos campos van a tener para armar sus reportes. Primero, si hablo de Company Fundamentals, es decir, ratios y analíticos, hay aproximadamente 4.700 campos. Imagínense tener una matriz con 4.700 columnas y tantas filas como empresas haya. Tienen para medio ambiente o para toda la parte de ESG alrededor de 865 campos. Yo podría decir, oye, no, ya, pero yo solo quiero los tradicionales que sean el ESG Score o el Rate, que es la letra y demás. Podría bajarme pilar por pilar, cómo está el tema social, gobierno corporativo, medio ambiente y demás, ¿verdad? Entonces podría bajármelos en Score. Habíamos hablado del uso de recursos, emisiones, innovación, que son los subpilares dentro del medio ambiente. Podría bajármelos como series. Oye, yo no solo quiero los últimos datos, sino quisiera los últimos 2, 3 años. También lo puedo hacer si marco el check de series. ¿Okay? Y toda esa información, imagínense la desglosada. Ahora ya no solo para Latinoamérica, sino podría decir, oye, ¿y lo puedo hacer para todo el mundo? Estamos pasando de 86 observaciones a hacerlo para todo el mundo, all regions, el mismo reporte que había corrido para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no tengo una restricción de datos, ¿verdad? Tengo la posibilidad de armar las tablas tal y como yo quiero, con la cantidad de información que yo quiera y automáticamente generado. ¿De acuerdo? Entonces, la potencialidad de estandarizar la información, generar mi reporte y poder analizar ya el reporte, no matarme. Imagínense cuánto se demorarían en estandarizar 1.781 compañías. Simplemente imagínense conseguirlas y luego estandarizarlas para capturar el retorno sobre el equity o el porcentaje de deuda patrimonio o analizar si tienen un score de ESG. Entonces, este tipo de tecnología ayuda muchísimo para tener una base de datos que evaluar, ¿de acuerdo? Como ven, la aplicación es más robusta de lo que estamos viendo, tiene muchas otras opciones, los invito a que la vayan revisando porque vamos a dar todavía un paso más alto con una aplicación adicional, ¿de acuerdo? Si tienen de nuevo preguntas, no duden en hacerlas abriendo el micrófono o en el chat. La siguiente aplicación, que ya es, digamos que si esto les gustó y o sea, sabemos que está analizando mucha información, tiene una limitante, ¿no? ¿Por qué? Porque me deja analizar una industria, ya sea a nivel mundial o a nivel regional. Pero ¿qué pasa si yo quisiese hacer la mezcla de múltiples industrias, múltiples regiones? Pues esta aplicación lamentablemente queda corta, ¿no? Entonces, como sabemos que queda corta, damos el siguiente paso. ¿Cómo abrimos el análisis a un todo contra todo, ¿no? A través de aggregates, agregates o AGGR. Entonces, el análisis agregado ya arma o rompe un poco el paradigma de industrias, regiones, y es todas las industrias en todas las regiones, pero como trabajamos en un espacio bidimensional, es decir, vamos a tener una matriz creada sobre un campo, podemos trabajar, por defecto yo siempre esto lo utilizo mucho para mostrar el comportamiento por ahí que bursátil a veces, en un día en el que hemos visto una caída de precios a nivel global o todos los índices
bursátiles en rojo y queremos ver cómo le pegó a cada industria, ¿no? Que a ver si hubo una industria a la que le fue mejor que otra. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una métrica, en este caso está el year to date del cambio porcentual, es decir, si desde que empezó el año a hoy la métrica es positiva o negativa, el universo que vamos a utilizar podemos definirlo, ¿no? Podemos definirlo, por ejemplo, al IPC o podríamos poner el S&P 500. Yo lo voy a dejar para ver lo robusta de la aplicación con todos los equities activos en el mundo. Las regiones o la geografía, todos los países. Clasificaciones de negocios, absolutamente todas. Lo único que voy a restringir un poquito tal vez por un tema de estandarización de la data es que me trabaje con compañías large and mid, que son las que tienen una capitalización bursátil de más de $1 billón. ¿Por qué? Porque las que a veces son chicas pueden tener una volatilidad mucho más fuerte. Y quiero que me haga un reporte en el que en las filas me ponga el segmento económico y en las columnas me ponga la geografía. Vamos a poner geography, vamos a poner región nada más. Ok, entonces, ¿qué métrica estamos utilizando? Cambio porcentual, es decir, performance year to date, desde el 1 de enero hasta hoy, de todos los equities en el mundo. Entenderán, obvio que está procesando muchísima información, ¿verdad? Está trabajando con una cantidad de información muy fuerte. En Energy, 435 compañías, Basic Materials, 911, Industrials, 1300, consumo cíclico, 1041, no cíclico, 623, etc. Entonces, aquí podemos ver una especie de mapa de calor en el que nos dice, oye, si yo hubiese hecho una inversión el 1 de enero, ¿en qué segmento me hubiese ido mejor? Y aquí podemos ver, vamos a dejar de lado Government Activity, pero podemos ver que Energy, sin duda, hubiese sido de los que mejor performance ha tenido. Utilities, también. Consumo no cíclico en Middle East and Asia ha tenido un muy buen performance. Y vamos a ver ahora Latinoamérica. ¿Cuáles son los que mejor han performado en Latinoamérica? Energía, 38%. Utilities, servicios, 19.76. Real estate, 11. Académico y educacional, casi 7.5. Bancos o entidades financieras y aseguradoras, 4.87. Y el resto, negativo en tecnología, negativo en healthcare, negativo en consumo cíclico. ¿De acuerdo? Claramente, si yo quisiese ver quiénes están dentro de este segmento de energía en Latinoamérica, le doy clic y me va a cargar la tabla de esas compañías que se han utilizado para ver la información. ¿De acuerdo? Y desde aquí puedo empezar o a descargar la información o, por qué no, a construir con mayor detalle mi tabla de información. ¿De acuerdo? Es muy... Si se ponen de verdad a pensar en cuánta información está procesando para armar esta tabla, es muchísimo. Ahora, podrían decirme, oye, pero yo no quiero esta métrica. ¿Qué otra métrica puedo utilizar para armar la tabla? Pues ya hemos hablado que hay más de 20.000 métricas. Podrían utilizar algún ratio de Enterprise Value to EBITDA y demás como punto de partida para el análisis global y sectorial dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, muchísima información. La idea es que se queden con esa tranquilidad de que hay una base de datos tan sólida y robusta con aplicaciones para poder navegar a través de ella, sintetizar la información que requiero y simplemente llegar a un punto de análisis muy, muy preciso y muy, muy rápido. Nos olvidamos de toda la consolidación y acumulación o aglomeración de datos manualmente. Ok, esto es un 1. Ahora vamos, Juan, vamos a poner paréntesis. Sí, Juan, adelante. hay un par de preguntitas en el chat, no sé si quieres verlas o a lo mejor es parte de lo que vas a explicar Buenísimo. posteriormente, pero nada más para avisarte. Muy No, amable. sí, la acabo No, de sigue ver. tú La con acabo de tu... ver.
si no, sigue tú con tu tal, nada más era para comentártelo, muy amable. Gracias por comentármelo del chat. Se puede ver información logística. Vamos a regresar un segundo al ejemplo de Bimbo para revisar esta parte de logística. Y yo omití irme a Peers and Valuation, nos quedó pendiente esta pestaña, pero si yo me voy a la parte de Value Chains, cadenas de valor, para saber quiénes son los compradores, quiénes son los vendedores, esto lo usan mucho dentro de la parte logística. Siendo muy transparente aquí, Latinoamérica, por ejemplo, bueno, aquí para Bimbo, al menos no hay demasiada información. Vamos a poner a un monstruo en la parte logística. Vamos a poner Amazon. Yo voy a hacer el mismo análisis de Value Chain. ¿Okay? Entonces, quiero ver absolutamente todos los proveedores y clientes de un gigante de la logística como Amazon. Y aquí puedo ver, hay 113 identificados, dentro de los cuales 68 son proveedores y 45 son clientes. Y vemos la calificación también de la cadena de valor, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, hace muy poco, hablando con la Universidad de Arizona, están armando algo muy parecido para tratar de ver o analizar las cadenas de valor, ¿no? ¿Qué tanto pesa o qué tan positivo es tener una cadena de valor con compradores y proveedores que tengan un rating crediticio mayor, ¿no? Cómo eso pega positivamente. Algo que parece simple, pero consolidar la información y trabajar con ella es muy complejo. Nosotros tenemos esta información y la pueden descargar ya sea en Excel o si queremos verla de manera diferente, ¿no? Oye, ¿quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los clientes? Y empezar a revisar esa cadena de valor. Ahora bien, sí me interesa que vean la parte del Interactive Map, porque creo yo que para la parte de logística es muy interesante. Yo quiero ver rutas de embarcaciones, costo de la trayectoria de una embarcación puerto a puerto, cuáles son las tarifas estándar y demás, pues eso también se puede ver a través de esta herramienta que se llama MAP o Interactive Map. Entonces, ¿por qué es interesante también revisar esta parte? Uno, porque saben que las cadenas logísticas hoy por hoy son, tal vez, no voy a decir la piedra en el zapato, pero son la delimitante en la eficiencia del comercio exterior hoy por hoy. ¿Por qué? Por la baja cantidad de embarcaciones disponibles, porque todo el tráfico marítimo está un poco estancado en la zona asiática. Entonces, si nos ponemos a ver un poco ese tráfico, ¿cómo lo podemos corroborar? Nos vamos a la parte de etiquetas y voy a incorporar algunas etiquetas de embarcaciones. Y si ustedes tuviesen el IMO, que es como la placa de las embarcaciones, pues también se podría utilizar el IMO para traquear una embarcación en particular, ¿no? Entonces, cada puntito que ven en el mapa, cada punto que se logra ver en el mapa, hace referencia a una embarcación, ¿de acuerdo? Y yo podría decir, oye, si ven la saturación en Asia y las rutas versus lo que está llegando a Latinoamérica con delay o demorado, pues es bastante clara la diferencia, ¿verdad? Y si yo quisiese ver alguna embarcación, insisto, cada puntito son embarcaciones y se logra ver rápidamente cuáles son las trayectorias de las embarcaciones, ¿no? Cómo salen de Asia o de Singapur, cómo llegan a Europa o cómo vienen a América. Entonces, es interesante para toda la parte logística ver estas rutas
Y obviamente, no solo verlas, ¿no? Sino, oye, yo quiero saber qué trae cada embarcación. Le di clic a un puntito que lo veo solo ahí. Ah, bueno, estos son cruceros. Vamos a jalarlo un poquito. Y vamos a ver, por ejemplo, de México. Vamos a ver esta embarcación que está frente a Veracruz. ¿Qué trae? Características, dónde estuvo, el último movimiento, podría ver las calculadoras de distancias. Vamos a ver si tiene información de lo que está cargando. Este no reporta información, pero te dice quién es el dueño, bueno, la procedencia y demás. Último puerto tocado, puerto al que se dirige en Panamá y demás. ¿Ok? Y algunos, que si no me equivoco son los celestes, te indican que están cargando. Everglades, ¿qué más? Using engine. Vamos a ver, more details. Desde Liberia. Destination. On the way using engine. Y ha pasado por Port Everglades. Bueno, este tampoco está describiendo qué está transportando, pero todos los que transporten carbón, petróleo y demás van a poderse revisar, ¿ok? Y esta es una de las etiquetas, no estamos hablando de embarcaciones, pero ¿qué tal si hablamos también de etiquetas, por ejemplo, para toda la parte de, un segundo, Manage Layers? ¿Qué pasa si yo quisiese ver toda la parte de, por ejemplo, energía? Quisiera ver las refinerías, los pipelines de crudo y de refinado en el mapa. ¿Qué pasa si quisiese hacer el seguimiento de eso? Sabemos que, creo que no le marqué gas, pero sabemos que las tensiones en Rusia y Europa están gestionando que alguno de las tuberías se vean o saboteadas o interrumpidas y se le viene el invierno a Europa, así que por ahí se viene un problema interesante. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que España y Francia se abastece de África, pero sí toda la parte, aquí como podrán ver, abastece de África, pero toda la parte de Europa para el norte se abastece de gas ruso. Y aquí pueden ver en las líneas azules y verdes cómo vienen estas tuberías. ¿De acuerdo? Entonces, importante tener claro que no solo hay embarcaciones, no solo tienen esta parte de pipelines, de tuberías de transporte de energía, sino también, y con esto pasamos a un punto más, la parte de minas, ¿no? Oye, a mí me interesa ver cuáles son las principales minas de metales preciosos en el continente, ¿no? Entonces me voy a Perú, que es de los principales exportadores de oro, el segundo de plata, y veo, ¿no? Principales minas. Y puedo ver qué es lo que genera. Esta genera plata, también cobre, somos muy fuertes, aunque aquí marqué solo metales preciosos, pero esta mina de oro produce 2000 onzas de oro y demás. Entonces, insisto, no solo es información de embarcaciones, tenemos información también para la parte de minería y producción de minas y demás. ¿Ok? Buenísimo. Volvamos entonces a... No les voy a robar mucho más tiempo, pero quiero mostrarles dos aplicaciones interesantes. La primera, si es que consideran que todavía no se han convencido del todo, es una buena solución. Esta aplicación que se llama DataStream
es la base de datos más grande que existe a nivel global. ¿Y por qué? Porque aparte de todo lo que hemos visto, que sería como una base a la que le podemos llamar base de workspace, para todo lo que es financiero, logística, commodities, e incluso release de data macroeconómica, pero DataStream es una base de datos complementaria. O sea, aparte de eso, hay una base de datos que se gestionó en paralelo como un satélite y es muy robusta. ¿Por qué es muy robusta? ¿Qué tiene DataStream? Tiene todos los indicadores económicos de todos los países del mundo. Es decir, no sé, les ocurre hacer una investigación de Irlanda, ¿no? Entonces queremos, para aquellos que están llevando o están armando un curso de econometría y necesitan las principales series económicas de Irlanda, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Pues se van a DataStream y pueden ir a descargar el histórico, por ejemplo, del PBI, por ejemplo, de la inflación, cambio de inflación año a año, desempleo, exportaciones, importaciones, balanza comercial, términos de intercambio, deuda externa, qué sé yo. Todas las cuentas de gobierno, todos los indicadores económicos van a estar disponibles en esta base de datos. ¿De acuerdo? Entonces es una fuente muy, muy robusta de información en un solo sitio, que complementa a lo que ya hemos estado viendo dentro del mundo financiero. ¿De acuerdo? Entonces es extremadamente potente. Vamos a ir a México un segundo. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, yo que quisiera revisar inflación año a año o términos de intercambios. Vamos a ver un nivel de desempleo. Y lo quiero ver en un gráfico. Simplemente pongo View. Y lo que voy a tener es automáticamente el gráfico disponible. Porque, digamos, esta herramienta de DataStream, que está dentro de la aplicación Chartbook o C de casa Book, me va a permitir de manera rápida graficar la información. Y tiene todo un paquete estadístico para hacer ajustes desestacionalizar la serie, sacar una desviación estándar, volverlas o hacer un rebase a base 100 y demás, ¿de acuerdo? Sacar el cambio porcentual, qué sé yo. Lo que ustedes consideren que necesitan hacer, pues esto se puede hacer dentro de la aplicación. Vamos a poner aquí, esta sería la tasa de desempleo en México. Y esto está actualizado e inserto una función. Date of last value. Aplico. Y automáticamente esto ya queda guardado. Y si yo lo exporto a un PowerPoint, ¿no? Lo exporto a un PowerPoint. Automáticamente cuando esté en PowerPoint ya voy a poder llamar la actualización del gráfico sin necesidad de volver a trabajar en el gráfico. ¿Ok? Le pongo en PowerPoint. Vamos a mostrarles. Voy a guardar esto un segundo. Guardamos cambios. Y esta es una de las funcionalidades de DataStream. Las de Excel son bastante más complejas y por eso los invito a que tomen esa certificación de DataStream porque para el manejo de datos es muy, muy, muy potente. Déjenme guardar esto un segundo. Estoy creando una nueva. Y tasa de desempleo en México. Listo. Y aquí, si yo exportase, vamos a abrir el PowerPoint un segundo. Ven que hay una pestaña de Refinitiv. Le pongo Sign In. Me voy a ir por aquí. Voy a borrar esto porque ya le puse título. Que se termina de conectar. Y lo que voy a hacer es decirle PowerPoint. Voy a presionar el link de PowerPoint. Me dice generando el gráfico. Poner esto por aquí. Le digo, sí, puedo tener algunas opciones de tamaño y demás. No las voy a mirar mucho más. Voy a poner exportar el gráfico. Me carga que se está exportando.
y automáticamente va a estar disponible ya en el PowerPoint. Cuando yo lo tenga en el PowerPoint, aquí me dice que ya está. Y vamos a cerrar. Yo ya lo tengo disponible. Verán que existen algunas opciones como refresh, ¿verdad? Entonces, oye, ¿qué pasa si yo voy a decir, ya no quiero la tasa de desempleo solo de México. Quiero tasas de desempleo en LATAM, todo Latinoamérica. Digo, oye, muy bien, ya no quiero solo un panel. Entonces ahora yo sé que el primer panel hace referencia a México. Pero ¿por qué no incorporo ahora Brasil? Voy a poner que aquí esté la de Brasil. Vamos, lo escribo como Brasil. Y vamos a ponerla en porcentaje. Vamos a poner Chile. Me jalé una serie discontinuada. Denme un segundo. Brasil Employment Rate. Está de arriba. Vamos a poner Perú Unemployment Rate. Y vamos a poner Chile Unemployment Rate. Vamos a pensar que es esto. Y algunas series empiezan en años diferentes, entonces en la parte inferior voy a poner los últimos, tal vez 5 años, para que se trace bien. Y de manera rápida ya tenemos las tasas de desempleo de algunos países de Latinoamérica. Como les dije, guardo cambios, me voy por aquí, refresco el gráfico y ya lo voy a tener sin necesidad de volver a tocarlo y demás. Lo tengo actualizado. ¿De acuerdo? Cada vez que salga data de el desempleo, como aquí en el rango de datos dice último valor, last test, voy a tener actualizado mi gráfico y puedo seguir utilizando mis diapositivas simplemente actualizando el gráfico. ¿De acuerdo? Cambios de color, algunos estilos que pudiesen tener, pues los pueden guardar y tener automáticamente ahí. Si quisiera hacer regresiones y demás, también el paquete estadístico lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, muy completo y disponible para ustedes. Y ahora bien, solo para terminar con la parte de DataStream, si yo me voy a la parte de Chartbook, para que salga la pestaña Refinitiv en PowerPoint, ¿cómo se hace? Automáticamente, cuando tú descargues e instales la aplicación, es decir, ingresamos a workspace.refinitiv.com. Ingresamos a workspace.refinitiv.com y lo instalamos, la versión instalada, ojo, importante, ya sea en Windows o ya sea en Windows o en Mac. Pero una vez que lo instales, vas a poder tener esa información o ese add-on disponible. ¿De acuerdo? No es nada adicional o complejo lo que tengas que hacer. Algunas veces, si tienen problemas con los permisos de administrador en la computadora, sí tendrían que ir a esta parte de add-ins, PowerPoint add-ins, Go, y agregarlo manualmente. Si tienes ese problema, nosotros te ayudamos con gusto desde nuestra línea del 0800, así que no te preocupes, pero es solo cuando tienen problemas de administrador del equipo, que no suele ser muchas veces el caso. Voy a terminar con, por ejemplo... Si me permites, Juan, adelante. nada más para complementar ahí lo que dijiste aquí más en el tema contextual nuestro. Si están firmados en su Office con la cuenta de la UV nos tiene deshabilitado lo de los add-ins en Office. Entonces, la recomendación es desfirmarse o firmarse con alguna otra cuenta de Hotmail, de MSN, lo que sea, y ya jala todo lo que nos dijo aquí, porque las de la UV las tenemos bloqueadas para la tienda de Office, digamos, ¿no? Gracias. Gracias, Rogelio, por el dato. Sí, buen punto. Es eso el único tema.
en particular. Bueno, solo para terminar con esta parte de DataStream, si yo le hago clic a la opción de Chartbook, esto es una biblioteca gráfica. Entonces, si yo quisiese gráficos rápidamente armados sobre, no sé, tipos de cambio, bonos, cómo está el 10 años, el 5 años, el credit default swap, la tasa interbancaria, consumer sentiment, el sentimiento del consumidor, equities price to earning, un índice, price to book, no sé, en fin, lo que ustedes quisiesen revisar. Muchos de estos gráficos ya están armados y disponibles, entonces tienen muchísima información. O sea, aquí ya ni siquiera para armar el gráfico, sino simplemente para descargarlo y mandarlo al PowerPoint, ¿no? Entonces, los invito a que puedan revisar también esta biblioteca gráfica. En Chartbook ponen en la barrita interna de búsqueda México o el país que les interese revisar y van a ver cuáles son los gráficos que ya están armados también. ¿De acuerdo? Buenísimo. Y ahora vámonos a probablemente lo más complejo, y aquí sí les robo solo 5 minutos más porque necesito... Adelante, Juan, adelante. Por nosotros, no te preocupes. Genial. Necesito mostrarles esta función de programación. ¿De acuerdo? Entonces ya pasamos lo clásico, estándar, disponible, y ahora vamos a un nivel intermedio avanzado en lo que se puede hacer en la herramienta, entendiéndose que detrás de todo lo que hemos visto, ha habido alguien programando la información para darnos acceso a opciones de filtros y demás detalle, y nosotros no vemos esos códigos de programación, pero sabemos utilizar la funcionalidad a través de aplicaciones de esos códigos de programación, porque acabamos de utilizar las aplicaciones de industria, de aggregates, la de los mapas, acabamos de ver DataStream. Entonces, es importante entender que detrás de todo eso existe un código que programa esas funcionalidades. Antes, probablemente sea importante hacer un paréntesis, antes de ver el código de programación como tal, si yo me pongo a pensar en aprender un nuevo idioma, siempre hago este símil, muchas veces empezamos con un traductor, ¿verdad? No necesariamente todas las palabras se parecen y es complejo de aprender desde cero. Entonces, existe un traductor para hablar el lenguaje de programación dentro de la aplicación. Este se llama Code Creator, Code Creator. ¿Para qué nos sirve? Los códigos de programación para lo único que se han diseñado es para hacer totalmente customizable, es decir, hecho a medida de lo que yo quiero trabajar directamente analizando la información. ¿Qué quiero decir con esto? Habíamos estado hablando de Bimbo, ¿verdad? Estoy escribiendo en Instruments Bimbo. Yo había puesto algunos comparables, Nutresa, Alicorp. Habíamos estado hablando, no sé, dijimos Amazon para el tema de logística. Podríamos poner DHL. En fin, las que fuesen, ¿verdad? Esos son los instrumentos de los que yo quiero empezar a trabajar información o analizar información. Y podría querer el Enterprise Value to EBITDA. Podría querer el margen EBITDA. Y podríamos decir, oye, yo quiero el margen EBITDA, pero quiero el margen EBITDA de los últimos 2 años. Perfecto. Últimos 2 años. Podría querer el precio objetivo de analistas. Podría querer el ESG Score. Y demás ratios, ¿no? Podría empezar a ver más detalle. Y si ven en la parte inferior dice resultado, output, en Python, lenguaje de programación Python, y tengo el código. Ya tengo el código programado. Si yo pongo Open in Codebook, me va a abrir automáticamente el ambiente de programación. Voy a poder correr esta información. Voy a tener ya el acceso a esos campos que estaba buscando.
¿De acuerdo? Entonces, existe un traductor dentro de la herramienta para ayudarnos con los primeros pasos en el entorno de programación. Juan, una Adelante. preguntita, es que justo ahorita das en un punto que hemos estado ahorita trabajando. Cuando tienes esta Ujú. salida aquí en el codebook, ¿cómo lo puedes exportar a Excel, esta tabla de aquí? Porque no lo hemos encontrado. Me Te refiero, la paso que el te comando. sale en el ambiente de codebook, ¿cómo te la llevas, por ejemplo, a un Excel? ¿Hay manera Simplemente, o habría sí, que sí, más sí. bien en el código poner algo Mm, para que te lo Sí, o grabe a sea, ese punto? simplemente le ponemos export como función y lo exportamos, pero Vale, te paso el tutorial para que lo hagan, pero no es muchísimas complejo. O sea, gracias. ahora, digamos que depende para qué lo quieres en Excel, ¿no? Porque claramente lo mismo que estamos haciendo aquí, lo vamos a poder hacer en el Excel. La idea del código es tal vez trabajar de manera más, digamos que Excel tiene una limitante de filas y columnas. El código no. El código, ahora mismo estamos viendo cómo producir la información, pero la evolución del código es oye, yo no quiero ni ver la tabla, yo lo que quiero ver es el cálculo o el resultado del cálculo de esa tabla de información, ¿no? Entonces, ahora mismo el paso a paso es sí, empezar a entender cómo armo la tabla para después, sobre la base de esa tabla, empezar a analizar. Pero en el futuro, lo que yo voy a utilizar son algunos de los ejemplos para poder conceptualizar la descarga, que es el paso inicial que me gustaría que sigan. Por ejemplo, aquí habíamos hablado de Bimbo. Bimbo es bimboa.mx. Y empezar a trabajar ya con la programación. Segundo. Ya con la programación que existe en la biblioteca y simplemente ir customizando esa programación sobre lo que ya tenemos puesto. Necesitas primero aquí, Yasmín, correr el paso 1. Esto está como enumerado, ¿no? Entonces, corremos el paso 1 y luego vamos bajando. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, si yo ya tengo esa información creada, se borró, un segundo. Si yo ya tengo el código de programación creado, los pasos siguientes son mucho más sencillos de analizar. Ahora bien, regresando un poco a la consulta de Rogelio, si lo vas a terminar exportando a un Excel, Rogelio, mi recomendación es que usen el add-on de Excel, ¿no? Es un poco tal vez lo natural. La idea de estar ya en el código es no volver al Excel para hacer el cálculo, sino seguir manteniendo el código. Si estamos en el Excel, pues yo puedo utilizar el build formula por aquí y hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero a nivel del código. A nivel, perdón, de la fórmula de Excel, no del código. Sí, sí, muchas Entonces, gracias, Juan. si nos vamos a este fórmula builder, lo que podemos hacer es igual, Bimbo. Y como ven, incluso es muy parecido, ¿no? En vez de... sí, Yasmin, o sea, de hecho, si ya tienes la data, la forma en la que la vas a exportar, nos es indiferente. Es exactamente como si quisieses pasar de un Excel a un SQL, ¿no? En verdad, una vez que ya tienes los datos, no tiene problema. La recomendación es que esto está trabajando en un notebook que se llama Jupyter. Entonces, la recomendación es trabajar directo desde Jupyter. Pero si tienen un SQL ya gestionado y algunos campos, sí, no hay problema de convertirlo. Vamos a poner esto solo para complementar la parte Alicorp. Y aquí habíamos dicho Enterprise Value, Price Target, EBITDA Margin, ESG Score. Inserto. Vamos a ver el layout solo para ver cómo está quedando. La descarga.
A ver, bueno, perfecto. Como no he incorporado fechas, y ahí tengo también la data, ¿no? Entonces es muy sencillo. Si yo quisiese ahora históricos, pues cambio y marco el tick de series, tal y como lo hicimos en la versión de códigos. Me voy a parámetros y, por ejemplo, si yo quiero el ESG score de los últimos 3 años, y aquí lo tengo, ¿no? Bueno, aquí no le he puesto las fechas, pero te está dando los últimos 3 años de todo. Muy simple, si quiero los últimos 10 años, si me cambio a precios diarios, por ejemplo, tampoco hay problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay algunas funciones. Si yo quisiese llamar a algunos campos, programando un poquito, pero desde Excel, el último precio se llama CF Last, y aquí hay algo que se llama Refinitiv Speed Data, que automáticamente lo va a conectar y me va a extraer el dato. Ok, si yo quisiese lo mismo con Alicorp y Apple, hacer lo mismo, y ya lo tengo aquí, ¿no? Y es un precio live. El tema es que, claro, en las otras acciones no hay volatilidad, pero es un precio live, ¿de acuerdo? Entonces, esa sincronización es exactamente lo mismo hacerlo aquí que en códigos, pero si lo vas a terminar exportando, pues por ahí queda, da igual empezar a trabajar en el Excel, ¿no? A lo que los invito es a trabajar con los códigos que hoy ya están programados como para familiarizarse, utilizando como input simplemente el dato que nos piden, que en este caso va a ser el RIC. Yo quiero analizar rentabilidad de comparables, hoja de balance y demás. Es importante tener a detalle que ya hay un código programado disponible, ¿no? Eso es lo importante. Y este es uno de los ejemplos. Yo he utilizado uno de Equity Research. Los invito a que revisen desde el primer ejemplo, el Data Library, para que vean cómo se descarga información en streaming, cómo se exporta con el Get History y demás. Entonces, por ahí que esa es una muy buena forma de tomarle confianza a los códigos. Luego de eso ya se pueden ir a GitHub, que es la nube en la que hay muchas librerías de códigos, y hacer cosas más avanzadas, ¿no? La idea es empezar paso a paso, y esto sería como lo primero. Bueno, no les quito mucho más tiempo. Los invito a que sigan utilizando la herramienta, que nos escriban en caso de alguna duda. Y con gusto, si te parece, Rogelio, tal vez en un par de semanas podamos tener una siguiente sesión partiendo de aquí, ¿no? Partiendo de Sí, estaría explorar genial, más Juan. el Ahora tema de sí, códigos. estamos a tu disponibilidad, vamos de acuerdo a lo que tú digas, y antes de que se nos acabe el acceso, ¿no? Para poderlo ver. O sea, creo que Sí, aquí no, tal cual. estaba el maestro Fermín Cabo, que es director de la Facultad de Economía, me había mandado un mensaje que quería hacer un comentario. O sea, que si gusta más, maestro Fermín, antes de que Adelante. acabe la sesión, por favor. Sí, sigue por aquí, ¿no? Bueno, creo que a lo mejor se tuvo que desconectar un momento. Sí, a lo mejor se tuvo que desconectar quizá. Bueno, está conectado, pero no lo veo puesto. Entonces no sé, no, sí, pero Juan, de verdad te tomamos la palabra y de acuerdo. Ah, no, aquí está, mire ya. Maestro Fermín, si gusta, puede usted hacer el comentario. Adelante. A ver, creo que tiene algún problema, creo, con su audio. Maestro Fermín, ¿sí nos escucha? Maestro Fermín, ¿nos escucha? Si gusta, puede abrir su audio y hacer el comentario que quería hacer. Creo que no nos escucha. Bueno, no te preocupes, Juan, pues algo pasa ahí con su audio.
Es que hace un rato cuando estaba la sesión había escrito un mensaje y quería... Maestro Fermín, ¿me escucha usted? Maestro Fermín. No, creo que no nos escucha. Bueno, creo que... Perdón, me perdí un segundo. Ahora, sí, maestro Fermín, adelante. Es que creo que no nos escuchaba o algo pasaba allí. Perdón, es que me ausenté unos segunditos, me perdí de... No, sí, decíamos que ya estábamos terminando la sesión y había comentado que quería hacer un comentario, entonces, por favor, si es tan amable, adelante. Realmente comentar pues la utilidad de la plataforma de aquí de parte de la facultad. Bueno, no sé si está aquí el doctor Edson, el maestro Marco. Pues como docentes creo que sí le hemos estado encontrando bastante utilidad, utilizando datos y demás, pero sobre todo los alumnos, ¿no? Que como comentábamos, algunos ya están certificados, tienen su certificación. Entonces creo que es bueno para la universidad, para los demás programas, que podamos apoyar pues no sé qué etapa siga, doctor, pues respaldar, ¿no? Más que nada el licenciamiento de este software, de esta plataforma, para que pues siga siendo de ayuda para docentes y alumnos. Pues eso sería lo que realmente yo quería comentar. Muchas gracias, maestro. Sí, mire, en cuanto a esto, ahorita justo le comento, de acuerdo al maestro Juan Carlos de la DGETI, pues el paso ahorita que seguía era consultar con el doctor Leiva, Sánchez Leiva, para que a su vez él les iba a solicitar pues a los directores de las entidades pues que hicieran así como pues un compendio, una evaluación de, pues bueno, de si esto nos estaba, si lo veíamos, pues utilidades que creo que las tenemos claras todos, ¿no? Aquí Juan nos ha enseñado apenas una puntita del iceberg de cada cosa, que bueno, es como meter nada más los pies en la piscina, ahorita lo que hizo él, ¿no? Nada más, pues que hay un potencial tremendo. Entonces, en principio, desde el área es lo que van a solicitar a las direcciones, pero creo que tampoco está de más apoyar como lo han hecho ahorita algunos estudiantes, ¿no? Con este tipo de solicitudes de que, oigan, está muy bueno esto, a lo mejor los académicos que quieran sumarse, pues hacer pues una petición como académicos también, ¿no? Y así tengan pues nuestras autoridades más soportes académicos para decir, oigan, pues yo creo que esto hay que adquirirlo porque, pues bueno, es completamente necesario ya hoy por hoy, ¿no? Entonces eso sería más o menos. Sí, aquí también el doctor Carlos Medel está haciendo un comentario, ¿no? Que también con mucha utilidad para todo el tema de minería de datos. Sí, así es. Creo que el maestro Marco Antonio quiere... Adelante, por favor. Sí, gracias, Luis. Muy amable. Adelante, maestro Marco, por favor. Gracias, Rogelio. Gracias, Juan. Bueno, valiosísima la sesión. A mí en particular me ha clarificado muchísimas cosas. O sea, ante tanta información, pues es uno, en principio, pues, bueno, tiene que aprender a usarla, ¿no? Pero bueno, justamente en línea con lo que decía el maestro Fermín, en la Academia de Economía Empresarial y Financiera, en la Facultad de Economía, pues eso, de hecho, hemos decidido incluir en los programas de las experiencias educativas la necesidad de tener estos recursos, ¿no? Hemos hecho ya la modificación pertinente a los programas e incluso ya lo avaló el Consejo Técnico de la Facultad. Así que, pues bueno, en ese sentido también, pues tenemos algún progreso para la cuestión del licenciamiento. Gracias. Yo creo que todo eso apoya muchísimo, maestro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé, también no quisiéramos quitarte mucho más, Juan, porque sé que también siempre estamos con tu agenda súper apretada y ya nos diste más de lo que nos ibas a dar en un inicio, pero pues muchísimas gracias y tú nos dices ahora sí que cuando puedes y armamos otra, con nosotros encantados.
antes de que se nos acabe, ahora sí que nos cierren la llave. Sí, no, creo que tenemos hasta el 23 de octubre, pero si te parece, por Exacto. ahí en 2 semanas tenemos una sesión más creo que en el tema de programación y tal vez en la extracción de Excel De o todo datos, el sí, entorno de sí, Office. La podemos hacer ya no como un overview, sino mucho más a detalle. O alguna otra aplicación, ¿no? No sé si el tema de manejo de portafolios, calculadora de totalmente. volatilidades o de Sí, opciones, sí, forwards y perfecto, demás. perfecto, perfecto. Sí, no, no, está excelente eso que planteas, Juan. Muchísimas gracias. No, buenísimo. Nada, pues les agradezco mucho el espacio y las coordinaciones. Espero que estén aprovechando al máximo la herramienta y quedo a la orden para cualquier duda o consulta que vaya surgiendo. Que estén Muchísimas muy bien. gracias, Juan. Te agradecemos de verdad muchísimo tu generosidad, amabilidad de siempre y bueno, pues esta brillante exposición de la plataforma. Muchas gracias. Yo les invito ya Gracias. nada más último a los compañeros y estudiantes que están conectados que aprovechen estos días, traten de ahora sí de que probar todo esto, ver los tutoriales, los videos, tratar la certificación. Ya tenemos varios estudiantes que han ido obteniéndola. Entonces, pues, bueno, aprovechar estos días para que van a ver que después no van a querer dejarla, entonces, pues yo creo que vamos a tener más elementos para decir, oye, no nos la corten y que sí que ahora sí que sí nos la traiga Santa Claus, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Después yo les envío también un drive ahí con el video para que lo puedan consultar después ya también con calma a todos los que tenemos pues con ahorita acceso a las licencias, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Juan, y a todos los académicos estudiantes presentes. Que Claro que tengan sí, buen día. gracias. Hasta luego, cuídense mucho.